Vamos a realizar varios ejemplos prácticos del teorema de Roth-Hurwitz. El cálculo realizado con criterio de Ruth nos permite conocer si un polinomio tiene raíces con la parte real positiva. Si lo aplicamos a la ecuación característica de un sistema, podemos conocer si el sistema es estable, inestable o marginalmente estable. Comenzamos con una ecuación característica de orden de 5, con lo que colocamos las filas de grado 5 y 4. De forma alternada, colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por 7 a la 5, 7 por S a la 4, 19 por S a la 3, 25 por S cuadrado, 16S y 4 por S a la 0. Como la última fila correspondía a orden 4, continuaremos con la fila de orden 3. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 7 por 19 menos 1 por 25 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso sería 7. Quedaría 108 entre 7. Para la segunda columna de la fila de orden 3, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 7 por 16 menos 1 por 4 y dividimos por el coeficiente de la columna de 1 de la fila anterior, que en este caso es 7. Quedaría 108 entre 7. Como que para calcular el coeficiente de la tercera columna necesitaremos la primera y la cuarta columna de las filas anteriores, los coeficientes de la cuarta columna, al no existir, se toman todos como 0. No es necesario seguir calculando, ya que si realizáramos el cálculo, veríamos que el resto de coeficientes de la fila serían 0. Para no tener que trabajar con fracciones o números grandes, podemos multiplicar o dividir toda una fila por cualquier número positivo, con lo que si multiplicamos toda la fila por 7 entre 108, nos quedaría toda la fila 3 con unos y con esta nueva fila seguiremos calculando. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 2. Para el cálculo de coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 25 menos 7 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 1, y nos quedaría 18. Para la segunda columna de la fila de orden 2, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. Donde no hay coeficientes lo tomamos como ceros. El cálculo sería 1 por 4 menos 7 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 1 y nos queda 4. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila del orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, cambiando el orden. El cálculo sería 18 por 1 menos 1 por 4 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 18 y nos queda 14 entre 18. Podríamos simplificar la fila, pero normalmente hacerlo en las últimas filas no aporta nada. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que sería la última. Como siempre, para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando de orden. El cálculo quedaría 14 18avos por 4 menos 18 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso es 14 18avos, y nos queda 4. En el caso de la fila 0, el coeficiente de la fila 1 y único siempre corresponderá al coeficiente de la segunda columna de la fila de orden 2, con lo que podemos poner directamente el coeficiente sin tener que realizar ningún cálculo. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobemos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso, todos son positivos, y entre ellos no hay un cambio de signo, con lo que nos indica que no hay ninguna raíz con la parte real positiva y el sistema será estable. Para comprobar que el teorema de Ruth es válido, calculamos las raíces de la ecuación característica y tal como nos indicaba el teorema, no existe ninguna raíz con la parte real positiva, ya que todas son negativas. Para comprobar que en efecto el sistema es estable, como la estabilidad de un sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada y al aplicar el escalón, vemos como el sistema es estable. En este ejemplo veremos uno de los casos especiales o degeneraciones del teorema de Roth-Hurwitz, en que aparecen ceros al principio de una fila. Comenzamos con una ecuación característica de orden 5, con lo que colocamos las filas de grado 5 y 4. De forma alternada colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por S a la 5, 2S a la 4, 1S al cubo, 2S al cuadrado, 1 por S y 1 por S a la 0. Como la última fila correspondía a orden 4, continuamos con la fila de orden 3. Para el cálculo de coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 1 menos 1 por 2
y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior. En este caso sería 2. Nos quedaría 0. Para la segunda columna de la fila orden 3, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 1 menos 1 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso es 2, quedaría 1/2. Para no tener que trabajar con fracciones o números grandes, podemos multiplicar o dividir toda una fila por cualquier número positivo, con lo que si multiplicamos toda la fila por 2, quedaría una nueva fila 3 en que los ceros no cambian, pero hemos simplificado el resto de coeficientes, y con esta nueva fila seguiremos calculando. Este es un primer caso especial en que al principio de una fila aparecen ceros. Para calcular cualquier coeficiente siempre se divide por el primer coeficiente de la fila anterior, y como en este caso es 0, todos los coeficientes valdrían infinito y no podremos continuar. Para ello hay varios métodos. Uno de los más utilizados es sustituir el 0 por un número infinitamente pequeño, pero nosotros utilizaremos otro método. En este método, para calcular una fila en que el primer coeficiente no sea 0, pero nos sirve para continuar calculando el teorema de Rutherford de forma válida, vamos a realizar una operación con la fila que necesitamos ajustar. Para ello, vamos a sumar o restar la fila que empieza con ceros con la misma fila desplazando los coeficientes hacia la izquierda tantos lugares como ceros tengamos. En nuestro caso, ponemos la fila original y debajo, como solo tenemos un 0, al principio vamos a desplazar un lugar hacia la izquierda toda la fila. La operación a realizar depende si el número de ceros al principio es par o impar. En este caso, como solo tenemos un 0 y uno es impar, vamos a restar las dos filas. Si fuera par se sumarían. El resultado de la operación correspondería a los nuevos coeficientes de la fila y ahora para continuar utilizamos la nueva fila. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila del orden 2. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculemos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería menos 1 por 2 menos 2 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso menos 1, y nos queda 4. Para la segunda columna de la fila de orden 2 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, cambiando el orden. Donde no hay coeficientes los tomamos como 0. El cálculo sería menos 1 por 1 menos 2 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso menos 1, y nos queda 1. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizaremos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 4 por 1 menos 1 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 4, y nos queda 5 cuartos. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando de orden. El cálculo quedaría 5 cuartos por 1 menos 4 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que es casi 5 cuartos, y nos quedaría 1. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobaremos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso, hay dos cambios de signo, con lo que nos indica que hay dos raíces con la parte real positiva y el sistema será inestable. Comprobamos la validez de los resultados y calculamos las raíces de la ecuación característica. Tal como nos indicaba el teorema, existen dos raíces con la parte real positiva. Para comprobar que en efecto el sistema es inestable, como la estabilidad del sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada, y al aplicar un escalón vemos como el sistema es inestable. Como ejemplo de uno de los casos especiales o de generaciones del teorema de Rutherford, en que aparecen ceros al principio de una fila, comenzamos con una ecuación característica de orden 6, con lo que colocamos las filas de grado 6 y 5. De forma alternada colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por S a la 6, 1 por S a la 5, 2S a la 4, 2S a la 3, 1S cuadrado, 1 por S y 1 por S a la 0. Como la última fila corresponde a orden 5, continuaremos con la fila de orden 4. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando de orden. El cálculo sería 1 por 2 menos 1 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso sería 1 y nos quedaría 0. Para la segunda columna de la fila de orden 4, utilizamos la primera y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando de orden. El cálculo sería 1 por 1 menos 1 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y quedaría 0. Seguimos con la tercera columna de la fila de orden 4. Utilizamos la primera columna y la cuarta columna de las dos filas anteriores,
y calculamos el negativo del determinante mediante resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 1 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y quedaría 1. Como para calcular cualquier coeficiente siempre se divide por el primer coeficiente de la fila anterior, en este caso al ser 0, todos los coeficientes valdrían infinito y no podemos continuar. Este es un caso especial en que al principio de la fila aparecen ceros. Para continuar hay varios métodos y uno de los utilizados es sustituir el 0 por un número infinitamente pequeño, pero nosotros utilizamos otro método. En este método, para calcular una fila en que el primer coeficiente no sea 0 y sirva para continuar calculando el teorema de Roth-Hurwitz de forma válida, vamos a realizar una operación con la fila que necesitamos ajustar. Para ello, vamos a sumar o restar la fila que empieza por ceros con la misma fila desplazando los coeficientes hacia la izquierda tantos lugares como ceros tengamos. En nuestro caso, ponemos la fila original y debajo, como tenemos dos ceros al principio, vamos a desplazar 2 lugares hacia la izquierda toda la fila. La operación a realizar depende si el número de ceros al principio es par o impar. En este caso, como tenemos 2 ceros y 2 es par, vamos a sumar las 2 filas. Si fuera impar, la restaríamos. El resultado de la operación corresponderá a los nuevos coeficientes de la fila y ahora para continuar utilizamos la nueva fila. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 3. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y segunda columna de las 2 filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 2 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y nos quedaría 2. Para la segunda columna de la fila de orden 3 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las 2 filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante el resto de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 1 menos 1 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, y nos quedaría 0. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 2. Para el cálculo de los coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las 2 filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 0 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2, y nos quedaría un 0. Para la segunda columna de la fila de orden 3 utilizamos la primera columna y la tercera columna de las 2 filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 2 por 1 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2, y nos quedaría un 1. Como antes, no podemos continuar ya que volvemos a tener el caso especial en que al principio de la fila aparecen ceros, en este caso impares. Para calcular una nueva fila en que el primer coeficiente no sea 0 y sirva para continuar calculando el teorema de Roth-Hurwitz de forma válida, vamos a realizar la misma operación que antes. Ponemos la fila original y debajo, como tenemos un solo cero al principio, vamos a desplazar un lugar hacia la izquierda toda la fila. La operación a realizar depende si el número de ceros al principio es par o impar. En este caso, como tenemos un solo cero y uno es impar, vamos a restar las 2 filas. Si fuera par, se sumarían. El resultado de la operación corresponderá a los nuevos coeficientes de la fila y ahora para continuar utilizamos la nueva fila. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y la segunda columna de las 2 filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería menos 1 por 0 menos 2 por 1 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso menos 1, y nos queda 2. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y la segunda columna de las 2 filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante el resto de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo quedaría 2 por 1 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2, y nos quedaría 1. Una vez calculados todos los coeficientes, podemos comprobar los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso hay 2 cambios de signo, con lo que nos indica que hay 2 raíces con la parcial positiva, y el sistema será inestable. Comprobamos la validez de los resultados y calculamos las raíces de la ecuación característica, y tal como indica el teorema, existen 2 raíces con la parcial positiva. Para comprobar que en efecto el sistema es inestable, como la estabilidad del sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada. Y al aplicar un escalón, vemos como el sistema es inestable. En este ejemplo veremos otro de los casos especiales o degeneraciones del teorema de Roth-Hurwitz en que aparece toda una fila de ceros. Comenzamos con una ecuación característica de orden 4, con lo que colocamos las filas de grado 4 y 3. De forma alternada colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 puede ser a 4, 3 puede ser al cubo, 3s cuadrado, 3s y 2 puede ser a 0.
Como la última fila corresponde a orden 3, continuaremos con la fila de orden 2. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados pero cambiando el orden. El cálculo sería 3 por 3 menos 3 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 3, quedaría 2. Para la segunda columna de la fila orden 2, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 3 por 2 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 3, y nos quedaría 2. Disminuimos el orden de las filas y calcularemos la fila orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo quedaría 2 por 3 menos 3 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 2, y nos quedaría 0. No podemos continuar, ya que para calcular cualquier coeficiente siempre se divide por el primer coeficiente de la fila anterior. En este caso, al ser 0, todos los coeficientes valdrían infinito. Este otro caso especial en que toda una fila son ceros. Para conseguir una fila en que el primer coeficiente no sea 0 y sirva para continuar calculando el teorema de Rotherford de forma válida, utilizaremos la fila anterior a la que todos sus coeficientes son 0. La fila 1 tiene todos los coeficientes con valor 0, con lo que utilizaremos para el cálculo la fila anterior, que es la de orden 2. Sabemos que el número de la fila indica el orden del coeficiente de la primera columna, y en una misma fila los órdenes van alternados, con lo que de la fila anterior tenemos la ecuación 2s² más 2 por s a 0, es decir, 2s² más 2. De esta ecuación calculamos su derivada, que nos quedará que es 4s. Los coeficientes resultantes, que en este caso solo es 1, formarían la nueva fila. Ya podemos seguir calculando el resto de coeficientes. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo quedaría 4 por 2 menos 2 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 4 nos queda un 2. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobaremos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso no hay cambios de signo, con lo que nos indica que no hay ninguna raíz con la parte real positiva, pero ha aparecido una fila completa de ceros. Por ello, el sistema no será estable, pero puede ser inestable o marginalmente estable. Pero como no existe ninguna raíz en el 0, el sistema tendrá raíces imaginarias puras y el sistema será marginalmente estable. Comprobamos la validez de los resultados y calculamos las raíces de la ecuación característica. Y tal como se indicaba el teorema, no existe ninguna raíz con la parte real positiva y ninguna raíz en el 0, con lo que la fila de ceros era debido a las raíces imaginarias puras de la ecuación. Para comprobar que en efecto el sistema es marginalmente estable, como la estabilidad del sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada y al aplicar un escalón vemos como el sistema en efecto es marginalmente estable. Vemos otro ejemplo de los casos especiales o degeneraciones del teorema de Rotherford en que aparece toda una fila de ceros. Comenzamos con una ecuación característica del orden 4, con la que colocamos las filas del grado 4 y 3. De forma alternada, colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por S a la 4, 1 por S a la 3, 2s², 2s y 0 por S a la 0. Como la última fila corresponde a orden 3, continuaremos con la fila de orden 2. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados, pero cambiando de orden. El cálculo sería 1 por 2 menos 1 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1, nos quedaría 0. Para la segunda columna de la fila orden 2, utilizamos la primera columna y la tercera columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante la resta de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 0 menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 1 y quedaría 0. No podemos continuar, ya que para calcular cualquier coeficiente siempre se divide por el primer coeficiente de la fila anterior. Al ser en este caso 0, todos los coeficientes valdrían infinito. Este es otro caso especial en que toda una fila son ceros. Para conseguir una fila en que el primer coeficiente no sea 0 y sirva para continuar calculando el teorema de Rotherford de forma válida, utilizaremos la fila anterior a la que todos sus coeficientes son 0. La fila de orden 2 tiene todos los coeficientes 0, con lo que utilizaremos la anterior de orden 3 para realizar el cálculo. Sabemos que el número de la fila indica el orden del coeficiente de la primera columna, y en una misma fila los órdenes van alternados, con lo que en la fila 3 tendremos la ecuación s² más 2s. De esta ecuación calculamos su derivada, que nos quedará 3s² más 2.
Los coeficientes resultantes, que son 3 y 2, formarían la nueva fila. Ya podemos seguir calculando el resto de coeficientes. Disminuimos el orden de las filas y ahora calcularemos la fila de orden 1. Para el cálculo de los coeficientes de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante el resto de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 3 por 2 menos 1 por 2 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, en este caso 3, y nos quedará 4 tercios. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante el resto de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo quedaría 4 tercios por 2 menos 3 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que es 4 tercios. Nos quedaría 2. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobaremos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. En este caso no hay cambios de signo, con lo que nos indica que no hay ninguna raíz con la parte real positiva, pero ha aparecido una fila completa de ceros. Por ello, el sistema no será estable, pero puede ser inestable o marginalmente estable. Pero como existe una raíz en el cero, el sistema será inestable. Comprobamos la validez de los resultados y calculamos las raíces de la ecuación característica. Y tal como nos indicaba el teorema, no existe ninguna raíz con la parte real positiva, pero sí hay una raíz con el cero. Para comprobar que en efecto el sistema es inestable, como la estabilidad del sistema no depende del numerador, creamos una función de transferencia con la ecuación característica analizada y al aplicar un escalón vemos como el sistema es inestable. En este ejemplo aplicaremos el teorema de Routh-Hurwitz para el estudio y diseño de sistemas. Necesitamos conocer el rango de valores que puede tener K para que el sistema en lazo cerrado sea estable. Si calculamos las raíces de la ecuación característica del sistema en lazo abierto, vemos como el sistema es inestable. Pero un sistema inestable en lazo abierto puede ser estable en lazo cerrado. Calculamos la función de transferencia en lazo cerrado y con la ecuación característica resultante podemos aplicar el teorema de Routh-Hurwitz. La ecuación característica es de orden 3, con lo que colocamos las filas de grado 3 y 2. De forma alternada colocamos los diferentes coeficientes correspondientes a cada grado de S. 1 por S al cubo, 2 por S cuadrado, 2 por S y 8 más K S a 0. Como la última fila correspondía a orden 2, continuaremos con la fila de orden 1. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna, utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante el resto de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo sería 1 por 2 menos 1 por 8 más K y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que es 1. Nos quedaría menos 6 menos K. Disminuimos el orden de las filas y calculamos finalmente la fila de orden 0, que será la última. Para el cálculo del coeficiente de la primera columna utilizamos la primera y la segunda columna de las dos filas anteriores y calculamos el negativo del determinante mediante el resto de productos cruzados cambiando el orden. El cálculo quedaría menos 6 menos K por 8 más K menos 1 por 0 y dividimos por el coeficiente de la columna 1 de la fila anterior, que en este caso menos 6 menos K. Nos quedaría 8 más K. Una vez calculados todos los coeficientes, comprobaremos los signos de todos los coeficientes de la primera columna de todas las filas. Y la condición para que sea estable es que todos han de ser positivos, o que es lo mismo, mayores que 0. Miremos la primera columna, todos los coeficientes que el signo depende de K, y tenemos para que sea estable, menos 6 menos K ha de ser mayor que 0, y 8 más K también ha de ser mayor que 0. Para que se cumplan los requerimientos y el sistema sea estable, K ha de ser menor que menos 6, y K ha de ser mayor que menos 8, con lo que el valor de K ha de estar entre menos 6 y menos 8 sin incluir ninguno de ellos. Comprobamos si realmente la estabilidad se cumple entre los límites calculados y para ello probamos diferentes valores de K dentro, fuera y justo en los límites. Vemos que fuera de límites con K igual a menos 5 y menos 9 es inestable. Dentro de los límites con K igual a menos 7 es estable. Y justo en los límites para K igual a menos 6 es marginalmente estable y para K igual a menos 8 es inestable.